Ahí estoy poniendo a grabar cuando empiece directamente. Ahí está grabando. Para que revise el mensaje, creo que era el de Rocío. Y voy a presentar para... ¿Hay algo que haya quedado, alguna pregunta de lo que habló Facu antes? De las categorías más que nada, ¿no? Bien. No se entendió nada, por eso no hay pregunta. Bueno, ¿dónde tengo acá para compartir? No, no es esto. Esto. Bueno, lo que nos toca ahora de ver es un ejercicio que les va a tocar, que probablemente les toque, no sé si todo esto que vemos hoy, pero alguna parte de este ejercicio en el parcial, ¿no? Es estimación del tamaño de la granja en función de los objetivos. O sea, recién vieron el sistema de producción que dio Facu, y después lo que tenemos que ver es digamos, qué tipo de granja van a poner y por qué la van a poner. Ejemplo, el otro día viene una persona a mí a consultarme para poner un criadero de 70 madres, una persona que no tiene campo, que no tiene nada, un criadero de 70 madres en la ciudad de Mendoza. Y me pidió si le podía hacer todo el master plan para eso y le dije que obviamente no tenía ningún sentido hacerlo, porque ya sabía que esos números, con ese número de madre no le iba a ser rentable. Entonces tratamos de hacer, cuando hablo de master plan, hablo de todo, digamos, un proyecto que haga una descripción del mismo, que haga un flujo de fondo, en donde uno ve todo el ingreso de dinero desde que ingresa el primer centavo, en qué tiempos, hasta en el último momento donde se recupera la inversión hecha hasta ahí. Los planos de los mismos, o sea, todo el diseño del proyecto. Imaginen a alguien que no tiene ni idea de esto, pero que dice quiero colocar dinero acá, ¿no? Entonces, de ese diseño hablaba. Yo ya sabía que, porque había hecho flujo de fondo para esa cantidad de madre y no eran rentables, y entonces yo le dije en ese momento que teníamos que arrancar, no era rentable para ese tipo de inversión, como la quería hacer esta persona, no quiere decir que no sea rentable un criadero de 70 madres, ¿no? Eso es otra cosa. Por eso es que la planificación de una granja es necesario que se haga en realidad en los papeles, mucho antes de empezar a poner el primer ladrillo. Es muy importante poderlo lograr porque muchas veces te evita inversiones mal hechas. Hay veces que se termina invirtiendo mucho dinero sin tener el asesoramiento previo, que es clave para esto, ¿no? Desde el vamos, he agarrado proyectos que ya tenían construido la obra civil y no tenían hecho, por ejemplo, un análisis del agua. Y un análisis del agua es clave para el mantenimiento de las instalaciones, para los índices productivos dentro de la granja. Hay una nota que leí una vez que estaba muy buena que decía comenzar a construir una casa por el techo y no por los cimientos, ¿no? Bueno, hacer una granja sin haber mandado a hacer un análisis de agua previo sería lo mismo. Nadie comenzaría una casa por el techo, la comenzar por los cimientos. Bueno, esto sería igual. Y créanme que sucede en la mayoría de las cosas. Lo mismo la planificación de todo lo que tiene que ver con la factibilidad de que se pueda hacer o no esa granja. Antes Facu le mostraba instalaciones y esas instalaciones tenían un diseño, y todo ese diseño tiene un porqué, un layout que está hecho de manera previa y está, por ejemplo, si uno sabe, nadie va a poner hoy 180 madres, un criadero de 180, nadie va a poner hoy un criadero de 290 madres o de 295. Hoy si ponemos un criadero lo ponemos de 250,
de 500 o múltiplo de lo mismo, y todo tiene un porqué. Ese porqué tiene que ver con el flujo de animales ahí adentro y cómo ese flujo hace más eficiente la utilización de las instalaciones ahí dentro. Y cuando digo más eficiente, no tiene que haber un espacio vacío, salvo que esté en esos momentos en vacío sanitario, que es un momento de limpieza, que bueno, ustedes ya seguramente lo vieron en otras materias, que está solo por unos días así vacía la sala. Después se vuelve a llenar con ese sistema todo dentro y todo fuera. Esto un poquito lo digo también para responder esa pregunta de que dónde estaban las cerdas y los padrillos de descarte. Imagínense dejar una cerda tener instalaciones de maternidad, que es la plaza más cara. Es una plaza que cuesta hoy, debe estar arriba de los 200.000 pesos cada plaza, o 300.000, no sé bien, realmente ahora me tengo que poner a fijar eso. Imagínense tenerla ahí solo ocupada con una hembra de descarte. No tiene ningún tipo de sentido. Entonces, está lo que le decía Facundo, de que la hembra de descarte tiene que salir lo antes posible de ese lugar, de ese criadero, porque ya es improductiva y no conviene darle de comer. Y como mucho puede estar ocupando alguna plaza de vegetación o un corralcito que esté hecho a la par del cargador, todo lo que tiene que haber nada más, ¿no? Entonces, mirá, me hace acordar a Sergio este dibujito. ¿A uno, Facu? Iba siempre con... Bueno. Sí. Buenísimo. Los distintos motivos por los cuales uno puede llegar a una granja, ¿no? Un médico veterinario puede llegar a una granja, son estos. Porque hace una consulta por el tipo del sistema de producción, porque pueden hacer una consulta sanitaria, porque está vendiendo genética o cualquier producto comercial que consuma la granja, porque tiene que ir a asesorarlo con respecto a los números de la misma, tanto llámese índice productivo como económico. Una cosa va siempre en la mano con la otra, porque tiene que hacer un asesoramiento desde la nutrición o, bueno, por genética, como habíamos visto antes. Cuestiones básicas médicas. Por lo general, las preguntas que les llegan pueden ser: las cerdas abortan, no entran en celo, no tienen leche, no pueden parir, no quedan preñadas, el padrillo no quiere montar. Son todas cosas que suceden, que muchas veces le hacen esta pregunta. Por supuesto, traten de no responder vía WhatsApp, porque si no después, porque hoy está muy de moda, incluso está mucho más de moda en clínica de pequeños, en donde hoy le mandan la foto de un perrito, o a veces ni la foto siquiera, y le mandan un mensaje: doctor, ¿qué tiene? Y bueno, imagínense que se hace muy difícil diagnosticar por ahí, ¿no? Bueno, esto sería lo mismo en este caso. Traten de que la consulta la tienen que hacer en el lugar, no vía telefónica, salvo que tengan conocimientos previos de esa granja. Otra pregunta que pueden hacerle: los lechones se mueren en la lactancia, los lechones tienen diarrea, los lechones están peludos, los lechones están muy desparejos, los animales se arrastran todo el día, los cachorros respiran golpeando. Seguramente en patología hablaron de la respiración de contragolpe, no voy a ponerme a hablar de eso ahora. Los lechones se tumban, patalean y mueren, también hablaron de esto. Los gordos están flacos, no crecen. Bueno, es medio contradictorio esto: los gordos están flacos. Quiere decir que los capones, las hembras sin servicios, o los males, o los cachorros de los cuales recién le habló Facundo, no están creciendo como tienen que crecer, ¿no? En otros casos, el requerimiento se vincula con una eficiencia física y económica de la granja. El productor reconoce que su nivel productivo y de rentabilidad no alcanzan los niveles deseados y o posibles. Recordar que la eficiencia física se analiza mediante el concepto de productividad relacionada o vinculada a la cantidad producida con un insumo utilizado en el proceso productivo. Ejemplo de esto: cómo medimos lechones madre año, kilogramos de cerdo sobre kilogramo de alimento, cantidad de cerdos sobre empleado, partos anuales sobre paridera, cantidad de cerdos sobre metro cuadrado. En sí, se pueden utilizar mucho de todo esto. Uno de los más utilizados para ver son conversión alimenticia, que algo vieron recién, lechones destetados hembra año, lechones capones vendidos hembra año, o kilogramos producidos por hembra año.
La eficiencia económica analiza los ingresos obtenidos en función del capital monetario aplicado, se expresa como rentabilidad. Este es un poco de término que después yo les dejo esta clase, va a ser subida también, así que ustedes la van a tener para descargarla. Como más importante, uno piensa que a lo mejor puede ser lo más utilizado la jeringa y los medicamentos, cuando uno va como veterinario a una granja, pero no. Lo más importante de todo eso son los conocimientos sobre los animales, sobre el manejo de los mismos, cómo funcionan dentro de las instalaciones, la nutrición, cómo se aplica, etcétera, etcétera. Ni hablar de medio ambiente, que antes hablaron algo con Facundo también sobre el tema de biodigestores, el tema de, bueno, paneles, paneles solares, puede haber de todo, ¿no? Que eso es, en las clases de instalaciones, si quieren, vemos más. Nuestro compromiso, esto es importante, producir alimentos, carne de cerdo de la mejor calidad, inocua, con sustentabilidad económica, social y medioambiental. Eso es algo que se tiene que llevar, que tiene que quedar grabado, ¿no? Puede ser también que nos llamen para modificar una granja ya existente, que quieran hacer alguna reforma porque crecen, porque las hembras producen más, o porque la quieren modificar. Por ejemplo, lo cito a Facundo en esto, que él en su granja tenía una granja de ciclo completo, en donde tenía las madres con toda la producción de la progenie. Él decidió alquilar su granja y a la gente que se alquiló transformó toda la granja en sitio 1. ¿No, Facu, era así o en sitio 2? ¿Facundo? No está Facundo. Bueno, imagínense que el engorde, todo eso pasa a ser todo gestación, o era al revés, que lo transforman en sitio 2, en donde sacan todas las granjas, todas las jaulas de gestación, de maternidad, de todo, y lo convierten en galpones de engorde. Diferentes objetivos y alternativas que se les puede presentar a esta gente, ¿no? Aumentar la producción actual, incorporar el valor agregado a la producción agrícola, granos y o pastura. Esta muchas veces es una consulta que se hace. Gente que tiene campo, que solo lo dedica a la producción agrícola y que quiere darle valor agregado. Y esto hasta es una política hoy en día que está tomando en los últimos 10 años, creo 10 o 15 años, como rumbo para la economía del país, ¿no? Todos los gobiernos que pasaron hasta ahora, todos decidieron dejar de ser el granero del mundo para pasar a ser el supermercado y transformar los granos en un producto de mayor valor. Utilizar mano de obra disponible en la empresa o generar trabajo para algún miembro de la familia, eso puede ser también, muchas veces criadero de economía familiar, ¿no? Un campo chico que ya no es sustentable lo que produce para toda una familia porque va creciendo, porque van teniendo hijos, nietos y entonces deciden multiplicar el trabajo, o sea, poner un criadero, de esa manera tienen más trabajo y se generan el trabajo ellos mismos, ¿no? Aprovechar instalaciones disponibles por herencia o compra de un campo, puede ser desde la reforma de un galpón común o de la compra de un campo con un criadero de cerdo adentro, ¿no? Esto también es una consulta bastante frecuente, que es generar volumen de producción determinado para abastecer una carnicería propia o cumplir un convenio con un frigorífico. Viene un frigorífico y dice, tengo esta cierta necesidad de capones, ejemplo, necesito 150 capones semanales. Bueno, sabemos que 150 capones se destetan más o menos con unas 12 hembras. 12 hembras es la cuota de parto de lo que sería una granja de 250 madres. Entonces, listo, yo voy y pongo 250 madres para abastecer a este frigorífico, ¿no? O muchos más, ¿no? Muchas más hembras en estos casos. Porque un frigorífico mínimo tiene que estar faenando para ser rentable 300, 400, 500 capones. Que por supuesto tiene que ser abastecido con varias granjas, porque 500 capones por día necesitas una granja de 7.000 madres para abastecerlo. Disponer de un capital determinado y evaluar una alternativa de inversión, diversificación. Disponer de una empresa de alimentos balanceados y avanzar en los eslabones de la cadena. Disponer en su producto alimenticio, conserva, frigorífico, que sería muy común, ahora ya no queda tanto, pero antes
el cerdo se utilizaba como un filtro, como en las queserías, no sé si saben qué son, digamos, las fábricas de queso, uno de los productos desechos es el suero de queso. Una vez retirado de la leche, retirado el producto con el cual hacen el queso, la masa, queda el suero, que es prácticamente líquido, con iones, lactosa. No me acuerdo bien qué porcentaje de materia seca, pero debe tener 6-7% de materia seca como mucho. Y eso es muy contaminante, ¿no? Y además hace olores feos. Si lo tiraban al principio de las queserías, lo tiraban en un cauce del lugar, ¿no? En donde era un canalcito, un arroyo, algo de eso. Y eso vieron que contaminaba, por supuesto, y empezaron a poner cerdos para alimentar estos cerdos con este producto. Y bueno, de esa manera tenían un tratamiento de efluentes. Autoconsumo, entre otros. Bien. Acá, esto es lo que básicamente, díganme si hay algo que les queda, alguna pregunta que les queda. Traté de ir rápido porque no tiene sentido que nos detengamos mucho en esto, ¿no? Si quiero, ahora que vayamos lento en esta parte que es en los ejercicios. Si hay algo que quieran preguntarme, me van preguntando, activan el micrófono y preguntan directamente. Este es el primer caso, lo que sería, por ejemplo, un ejercicio que podríamos darle. Hay un productor de grano que desea convertirlo en carne de cerdo. Este caso es un agricultor que dispone de 60 hectáreas destinadas al cultivo de maíz, con un rendimiento esperado de 110 quintales por hectárea. ¿Todos conocen esa unidad de medida productiva del maíz? No, la verdad que no. Bueno, un quintal representa 100 kilogramos de maíz, en este caso. Por favor, si alguien está viendo las preguntas, yo desde acá no puedo ver las preguntas. Si necesito que alguien me haga de media partner, por si alguien está escribiendo, ¿no? No hay pregunta, Luca, ahora, ¿eh? Bien. Bueno, un quintal es el equivalente a 100 kilogramos, ¿no? Es una unidad muy utilizada en el campo, en donde la producción agrícola se mide en quintales. Pero bueno, ustedes pueden decir, tenemos tantos kilos, tantas toneladas, una tonelada es igual a 10 quintales, o a 1000 kilogramos, en ese caso. En este caso, 110 quintales es lo mismo que 11 toneladas u 11.000 kilogramos de maíz por hectárea, ¿no? Entonces, vamos por acá. 60 hectáreas, me sale el rosarino, ya me estoy haciendo rosarino, hace 2 meses que vivo acá nada más. 60 hectáreas que producen 110 quintales cada hectárea. Por favor, vayan viendo cuál es la productividad total en su calculadora, la productividad total de este campo. Sería 66 toneladas. 66 toneladas, perfecto, sí. No, sería 660 toneladas. Cada hectárea produce 11 toneladas. Cada hectárea produce 11 toneladas. 60 serían 66 toneladas de maíz en total, o 660.000 kilogramos. El objetivo de esto es transformarlo. Debemos proyectar una granja que resulte capaz de consumir anualmente esas 660 toneladas de maíz. ¿Se entiende por dónde va el encabezado de este problema? Sí, se entiende. Bien. Sí. Bien, perfecto. Entonces, tenemos maíz y tenemos que transformarlo en carne, ¿no? Sería lo mismo si sería una quesería. Digo, tengo X litros de suero de queso, un cerdo es capaz de consumir 20 litros de suero de queso diario, o sea, tengo 20.000 litros de suero por día, por decir algo. Un cerdo es capaz de consumir 20 litros diarios de ese suero. Listo, ¿cuántos cerdos tengo que tener todos los días? 1000 cerdos, ahí no va, 1000 cerdos para que se consuman los 20.000 litros.
esa sería más o menos la manera que tendríamos de hacer todos estos problemas, ¿no? Que son las consultas reales que muchas veces aparecen. Bien. Acá hay datos que tenemos que darles nosotros, ¿no? El maíz representa en promedio el 65% total de los alimentos balanceados utilizados en la granja. Si el maíz es el 65, ¿alguien puede decirme cuántas toneladas totales de alimento balanceado van a producirse en ese campo? ¿O cómo sería la cuenta para lograrlo, para llegar al resultado? No tengo idea. Hola, perdón, pero sería una cuenta de 3. Si vos tenés que el 660 es el 100%, 65x y haces la regla de 3. O sea, 65 por 660 dividido 100. ¿Cuánto te da? Como la perdón, pero... Te da 429.000 kilos. O 429 ¿Les parece que eso está bien o no? Ese resultado. Imaginemos esto. El maíz es solo una parte. Para mí datos. el 660 es el 65% y yo tengo que sacar el 100% viendo el resto de los alimentos. Correcto. Así sería la cuenta. Ustedes tienen que hacer todos estos ejercicios tienen que tener algunos tips que les tienen que servir de autocorrección rápida. Imaginen esto, el 65%, o sea, no es la totalidad. Solo el 65% del alimento es cubierto por el maíz. Y ustedes tienen 660 toneladas, no le puede dar de maíz, no puede dar que el total del alimento balanceado sea 400 y pico. No puede ser menos el alimento balanceado que lo que tienen de maíz. Ahí tienen que tener unos tips ustedes para corregirse, porque muchas veces sucede que colocan mal en la regla de 3 los números, ¿no? Como pasó recién. Está bien equivocarse, no tengan drama con ese, ¿no? Es más, equivoquemos no ahora en estas cosas. Entonces, como dijo la compañera al último, el 65% son las 660 toneladas. Ustedes lo que tienen que averiguar es cuánto es el 100% de ellas. Y serían alrededor de 1.000 toneladas, 1.015 toneladas. Sí, no hice la cuenta. Acá está lo que planteábamos recién. 1.015 toneladas, exacto. Con algunas chirreritas más, o transformado a kilo, 1.015.385 kilogramos. ¿Venimos todos hasta ahí? Sí. Sí. Por favor, de verdad, quien no lo entienda, levante la mano, pare ahora, aproveche este momento para hacerlo. Como consejo le voy a dar que ahora lo vamos a hacer, estos ejercicios van a parecer que terminan siendo fácil, van a creer que lo están sabiendo hacer, pero después, cuando van a los parciales, después de última, no digo que todos, pero a algunos les resulta un poco más dificultoso poderlo llevar adelante. Entonces, como consejo, ustedes tendrían que hacer el mismo ejercicio, de última le cambian un número o algo, háganlos 2 o 3 veces, varias veces, practíquenlos, estos mismos ejercicios para agarrar el automatismo de lo mismo. Profe, perdón, antes que avance. Yo el cálculo que ustedes dijeron recién de las 660 toneladas, que representa el 65%, lo entendí, pero me perdí antes, Sí. cuando calcularon los 660.000 kilogramos de maíz. Bien. ¿Cuántas, te hago la pregunta directamente a vos, ¿cuántos kilogramos produce una hectárea? No me acuerdo, ¿no? Si lo dijo, me perdí. Sí, 11.000 kilogramos produce una hectárea. Esa es la premisa que nosotros le damos. Después podemos poner que produce 18.000, porque en Estados Unidos, en el Corn Belt, hay maíces de 18.000 kilogramos por hectárea. Acá mismo hay maíz a veces de 14.000 kilogramos y hay otros de 80.000. Eso después le cambiamos el número, pero hoy acá, para este ejercicio, dijimos que el maíz produce 11.000 kilogramos por hectárea, ¿no? Y que en total hay 60 hectáreas. Bien, claro, ahí sí entendí.
No Bien. tenía ese valor y por eso me había perdido. Gracias. No, de nada. Bueno, entonces, lo que llegamos antes es a calcular la cantidad. Primero teníamos un indicador que era el maíz. Con el maíz tenemos que sacamos la cuenta de cuánto alimento balanceado vamos a producir en total. O sea, teníamos 660 toneladas, ahora pasamos a tener 1000 toneladas de alimento balanceado. Por supuesto que para completar esas 1000 hay que salir a comprar expeller de soja, pellets de soja o algo, bueno, ustedes en nutrición habrán visto, concentrado, vitaminas, minerales, hay un montón de cosas para completar esas 1000 y pico toneladas, 1015 toneladas, ¿no? Ahora ya tenemos el alimento hecho. Por supuesto que no lo vamos a hacer todo junto, pero no importa. Supongamos que lo hicimos todo junto. Ahora lo tenemos que dar a los animales. Bien. Entonces, imagínense, bueno, tenemos 1000 toneladas. La problemática siguiente es, ¿cuántos cerdos pongo con esas 1000 toneladas? Porque, ¿qué hago? Pongo 3 chanchas, comen 1000 kilogramos cada una, se van a comer 3 toneladas, me sobran otras 997. Entonces, el cálculo es ahora, sería esto, ¿no? Ver cuántos kilogramos de cerdo yo puedo producir con esas 1015 toneladas. Entonces, para eso tenemos que tener un cálculo estimativo, una premisa en este caso, que sería la conversión alimenticia. ¿Cuántos kilogramos? Y esta sería la conversión alimenticia global, ¿no? ¿Cuántos kilogramos de cerdo, si va a ser por supuesto global, si va a ser una granja de ciclo completo, si va a ser un engorde, no, la individual nada más, directamente. ¿Cuántos kilogramos de cerdo voy a producir con 1015 toneladas? Sí, la conversión alimenticia es 3,1 a 1. ¿Alguien me puede hacer ese cálculo? De las 1015, ¿cuántos kilos de cerdo voy a producir en total? Pero las 1015 eran toneladas o eran kilos. Eran toneladas, podés pasarla a kilos, no hay drama con eso. 3.274 toneladas, puede ser. No. Mira, acá hiciste por en ese caso. Porque vos si tenés 1015 kilogramos de alimento, obviamente vas a tener menos kilos de carne. Claro, pero eran toneladas. Bueno, 1015 toneladas. 1015 toneladas, ¿y vos qué dato me dijiste? Yo te lo di en kilo porque lo pasé a kilo porque tenés 3,1 la conversión. Capaz que se me fue un número. ¿Eh? ¿Me dijiste cuánto? Estoy como el chavo ya. Ah, no, sí, se me fue. Serían 327 toneladas, ¿puede ser? 327 toneladas, exacto, sí. 300, un poquito más, casi 327 y media toneladas, o 327.400 y pico kilogramos, ¿no? Sí, 419, sí. Bien, perfecto. Ese es el dato que ustedes tienen. Si de acá, si quieren, empiezan a manejarse en kilos. O se manejan en kilos, si se le hace mucho lío, se manejan en kilos de entrada, pasan todo, lo recomendable es que lo pasen todo a una misma unidad, siempre, que trabajen con 2 decimales en todo, no hay problema con eso, y que vayamos transformando. Entonces, ahora tenemos 327.000 kilos, corríjanme, porque no tengo nada acá anotándome, pero creo que eran 327.000 kilogramos, ¿no? 327, 400 y algo. Sí, 327. 327, 419, sí. Bien, estos son los kilogramos que va a producir la granja en total, en un año. En total, una granja va a producir eso. Lo que no sabemos ahora es si lo va a hacer con una sola cerda, con 10, con 20 o con 1000 cerdas. Eso es lo que tenemos que calcular ahora, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ya sabíamos cuánto maíz teníamos. Con ese maíz calculamos cuánto alimento balanceado debemos producir y ahora con ese alimento balanceado sabemos cuántos kilogramos vamos a producir. Vamos al paso siguiente. Esto es lo que calcularon ustedes. Ah, bueno, acá no lo sigo el ejercicio, pero se lo sigo yo
directamente. ¿Cuántos kilos produce una cerda en el año? ¿Cuántos kilogramos de cerdo es capaz de producir una cerda en el año? ¿Alguien sabe? ¿Para cerda madre o cerdo ya de engorde? No, vieron que antes vimos al principio indicadores, ¿no? Y yo les dije, por ejemplo, una cerda es capaz de destetar o de vender, si quieren, una cerda es capaz de vender hoy 32 capones por hembra por año. ¿Queda ese número? ¿Se entiende? Sí, en un año produce 32 en todos los partos que tiene. Exacto, Todos los partos. correcto. Para producir 32 capones, saben que una cerda no los desteta. No es que tiene un solo parto y que desteta 32, ¿no? En ese caso. Obviamente una cerda es capaz de tener 2,5 partos en el año, entonces en esos 2 partos y medio, la cerda va a estar produciendo 32 capones. ¿Sí? Que estaría cercanito a destetar 13 más o menos por parto la cerda, en ese caso. Seguramente. Bien, esos 32 capones, ¿cuántos kilos creen que van a pesar cada uno? Cada uno de esos capones que venden. 110, ponenle en promedio. 110, bien, perfecto. Entonces, esta granja que desteta 32, que vende 32 capones por hembra por año, y digo vende que no es lo mismo que desteta, porque recuerden que en ese proceso de crecimiento de los animales hay mortalidad. Entonces, esta granja que vende 32 capones y que cada uno de ellos en promedio pesa 110 kilogramos. ¿Cuántos kilos produce por Y madre? serían entre 3.000 y 4.000 kilos. Bien, la cuenta exacta, ¿cuál sería? 3.520. O sea, ¿qué hiciste? Contale a tus compañeros qué cuenta hiciste. 110 por 32. Bien, 110 por 32, o sea, la cantidad de capones vendidos en total por madre por los kilogramos promedio que pesa cada uno de esos capones. Entonces, esa granja produce 3.500 y pico kilos, ¿no? Y entonces tenemos una granja capaz de producir 327.544 o 400 y pico, dependiendo si tomaron o no los decimales al principio. No sé qué número quedaron ustedes, 327.419 o 327.544. Yo quedé en 327.419. Bueno, entonces vamos a ir con ese número. Ahora, vamos a ir con ese número. Y decime vos que podés producir esta cantidad de kilogramos en total y que sabés que una madre tuya es capaz de producir un poquito más de 3.500 kilos, ¿cuántas madres necesitas para producir esos kilos que te van a hacer consumir todo el maíz de tu campo? Más o menos necesitaba 93 madres. Bien, bien. ¿Todos saben por qué llegó ese número? Si no, estaría bueno que lo puedas explicar. Porque una madre, o sea, producía 32 capones, que eran 3.520 kilos, y yo tengo capacidad para producir eso, o sea, esas 32 casi toneladas. Entonces, pasamos a kilos, o sea, eso dividido en los 3.520 kilos, y me da 93. Perfecto, son todas reglas de 3, como Perdón. Una cosa, no sé, no escuché muy bien, se escuchaba muy bajito. ¿Podrían Sí, a mí me pasó lo mismo, si lo puedes repetir. Voy a repetirlo. Sería como que una hembra produce 3.520 kilos. ¿Cuántas hembras yo necesitaría para producir los 327? Entonces ese 327.000 Perfecto. por una hembra dividido a los 3.520. El planteo en la regla de 3 sería 3.500 y pico kilos es una hembra. Abajo, los 327.000 y pico de kilos, X, ¿no? ¿Me desconecté yo o están todos? No. Sí. No, está bien así. Perfecto. Entonces, ¿todos pudimos seguirlo o hay alguien que quedó en alguna parte en el camino?
Yo lo de las madres lo entendí. De nuevo me perdí en el paso anterior de conversión alimenticia, perdón. Bien, no hay ningún problema. Lo mejor que nos puede pasar es que reveamos continuamente esto, porque esta es la mecánica que vamos a tener en todos los ejercicios. Y lo van a tener también después para producción de leche, para producción de carne, para todas las producciones, que es esto, ¿no? Básicamente. Entonces, siempre partimos desde lo que tenemos para convertirlo en otra cosa. Tenemos una cantidad de alimento, vos me dijiste, la de alimento balanceado a kilogramos de cerdo, ¿es la pregunta? Claro, lo de conversión alimenticia. Bien. ¿Qué es para vos la conversión alimenticia? Es la cantidad de alimento que le tengo que dar al animal para que me lo convierta en kilos de capón, que fue lo que nos corrigió antes el profe. Perfecto. Entonces, vos tenés 327.000 kilogramos, un poquito más, ¿no? 327.400 y pico kilogramos de alimento balanceado. ¿Sí? Sí. Bien. Y yo te digo que la conversión alimenticia de ese campo, de esa granja, es 3,1 a 1. O sea, que necesitas 3 kilos 100 de alimento balanceado para hacer 1 kilogramo de cerdo. La pregunta que te hago es, ¿cuánto? Sí. Son 1015 toneladas, no 3.000, no 327. Claro, son 1015, tiene razón eso. 327 justamente eran las toneladas de cerdo en ese caso. Perdón, tiene razón. Bueno, bien ahí, están atentos y eso quiere decir que lo entendieron. Vamos de nuevo para atrás. Vos tenías 1015 toneladas o en sí 1.015.000 kilogramos de alimento balanceado. Y yo te digo que la conversión alimenticia, esto es todo igual, es 3,1 a 1. ¿Cuántos kilogramos de cerdo vos podés producir en esa granja? ¿Se entiende ahí? Sí, ahí haces una regla de 3, o sea que harías 1015 por 1 kilo dividido 3,1. Correcto, así sería. Bien. Sí. Gracias. No. Bien. Si todos entendieron esto, pasamos a lo siguiente. De última, ustedes saben que pueden escribirnos para hacer más prácticas sobre esto. Otro caso es el frigorífico. Como decíamos antes, un frigorífico, abastecedores o elaboradores que pretenden autoabastecerse total o parcialmente de la materia prima para su actividad principal. El objetivo, contar con 120 capones semanales de 110 kilogramos en peso vivo para faenarlos por su propia cuenta, garantizando la continuidad y la calidad de los mismos. Premisas: parto y servicios semanales, destetes semanales, salida de capones, bueno. Voy a ver algo. Bueno, 120 capones semanales. Acá lo que el ejercicio donde nos lleva es decir, bueno, si producimos, necesitamos 120 capones semanales, ¿no? Antes yo les comentaba y les decía, la granja, esta misma granja de la que hablábamos antes, era capaz de vender 32 capones de 110 kilogramos cada uno por hembra por año. Quedémonos con ese número, quizás acá varía, pero no importa. Quedémonos con esa unidad productiva. Capones vendidos por hembra por año, ¿no? Entonces, y tenemos un frigorífico que necesita 120 capones por semana. Todos saben que el año tiene 52 semanas, ¿no? Digo, este dato es bastante... Puede parecer obvio, pero hay veces que no nos acordamos de que es así, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es saber cuál es la necesidad de ese frigorífico para todo el año. Para todo el año. Entonces, esta granja, este frigorífico va a necesitar 120 capones por 52 semanas, son 6.240 capones en todo el año. Asumimos que esa granja puede producir 20 capones por cerda por año.
O sea, esta granja es mala, muy mala produciendo. Muy mala. Entonces, ¿cuánto sería lo que este frigorífico necesitaría para poder abastecer? ¿No? 6.240 capones. No, acá está mal esto. Y perdón, que yo no lo corregí. Esto yo lo tomé de la clase de Horacio, estaba mal y no lo corregí, así que les pido disculpas por eso. Bien, acá en vez de asumir que la granja puede producir 20, pongan 28 capones. Y entonces esta granja, este frigorífico que necesita 6.240 capones en el año, tenemos que ver cuántas cerdas necesitamos instalar para poder abastecer esa necesidad, ¿no? Asumimos que cada cerda produce 28 capones y entonces la cuenta es fácil y sencilla. Capones totales dividido la cantidad de capones que produce cada una de las madres y te va a dar el número de madres que vos necesitas, 223 cerdas. ¿Está con eso? Sí, yo tengo una duda, profe. Sí. ¿Vos podés, digamos, calcular así a grandes rasgos? Siempre tenés que darle un numerito más por las dudas, porque no siempre la productividad es estable o tener muchos factores que te pueden afectar ahí. Bien, sí, está bien lo que vos nos decís. Lo que pasa es que cuando hacemos proyecciones a futuro, uno estima algunos determinados números, como esto, la productividad por madre, la conversión alimenticia, y uno lo estima a través de resultados ya de casos de éxitos, ¿no? Digamos, o de experiencia. Vos estuviste en una granja que ya sabés que tenés comprobada experiencia y decís, bueno, yo produzco 30 capones, 32, 28 o lo que sea, con esta conversión alimenticia, con esta ganancia de peso, X. Bien. Todo eso te sirve a vos para decir, hago un planteo, que sería una meta, la cual vos podés cumplir. Proyectás a cumplirla. Después en el medio pueden suceder varias cosas. Y obvio que vas a tener, nunca vas a tener el mismo número en todo el año. Vos si ves los software de gestión de los que hablaron antes, vos ves que la productividad en una misma granja va variando. A veces tiene variaciones un poco más grandes, a veces un poco más chicas, pero nunca es igual. Nunca es igual. Tiene que andar todo perfecto para que sea igual. Imagínense, y en biología eso no sucede. No sé si respondió a tu pregunta. Sí, está bien. Bien. Entonces, estos son números teóricos que proyectamos nada más. Bueno, yo esto ni se lo leo, ¿no? En un sistema campo con 16 capones cerda año la respuesta variaría. Bueno, a lo que los invita esto es decir, ¿qué pasaría, ¿no? en sistemas con distinta productividad? Obviamente va a cambiar la necesidad. Vos fíjate que si vos en vez de 28 solo vendés 16 capones, en vez de 223 madres que necesitabas, ahora necesitas 390. Fíjense cómo va cambiando de una manera muy grande las necesidades de la granja. Y no es lo mismo darle de comer a 223 madres que a 390. Ahí empezamos después a ver lo que son costos fijos, costos variables y todo eso. Pero vos tenés las hembras y a las madres les tenés que dar de comer a todas sí o sí. Tengas una, tengas 10, tengas 20, tengas 390 o tengas 223. Por eso siempre es bueno aumentar la productividad, porque te permite diluir los costos. ¿Cuáles costos? Eso, los costos fijos, los que vos, los empleados, los tenés que tener sí o sí, las instalaciones las tenés que amortizar sí o sí, y a las madres le tenés que dar de comer sí o sí. Profe, ¿no sería conveniente, por ejemplo, si tendríamos que cubrir esa demanda para un frigorífico, mejorarla, o sea, cambiar la línea genética que nos den más capones por hembra? Si sería una limitante de la genética, sí. Claro que sí, sí sería una limitante de la línea genética. Claro, pero hoy... ahí puede llegar a haber genético, manejo, sanitario, un montón de cosas. Sí, hoy yo te digo que cualquier línea genética que hay acá en el país, si estás con 16 lechones vendidos de hembra año, 16 capones, tenés un problema de manejo grande, tenés un problema de todo, pero lo que menos tenés problema es genética.
ahí. No, yo dije genética por nombrar una parte, pero sí entiendo que hay otros problemas además. Sí, claro. Hoy para ser productivo tenés que estar vendiendo mínimo 28 capones, 29 capones por hembra por año. Hablando de un negocio donde compra el maíz, donde todo lo tiene que comprar, ¿no? Si vos tenés el campo, muchas veces esos costos diluyen, a veces algunas ineficiencias, lo que no implica que el negocio no tenga que ser rentable de por sí. Si parte de la productividad del campo te está subsidiando a lo que es la productividad del criadero, te sirve porque vos en la vuelta económica vos estás teniendo una rentabilidad, pero eso no implica que no tengas que trabajar sobre la productividad de la granja para poder digamos, tener dos negocios, los dos igual de rentables. Luca, me permití ahí un comentario, porque justamente esto que vos decís, suelen ser sistemas muy frecuentes y muy vistos, sobre todo en nuestra zona, y suelen ser los sistemas bastante más peligrosos, entre comillas, porque muchas veces la ineficiencia de un sistema es tapada por la rentabilidad del otro. Y si uno no tiene registros o datos certeros o ideas certeras de cuál es la productividad, terminamos cubriéndolo, como dice Luca, digamos, terminamos cubriendo la ineficiencia de un sistema y no nos estamos dando cuenta, o por lo menos a corto plazo, que estamos tapando, digamos, un agujero con otra cosa. Estamos emparchando. En definitiva, se trata de justamente de que si tenemos un sistema integrado por dos subsistemas, los dos sean igual de rentables. Entonces, eso puede ser, es muy frecuente, digamos, que nos encontremos en esta zona con esa situación. Bien, seguimos. Gracias por la aclaración, Facu. Seguimos con más ejercicios. En este caso, habla de la determinación. Perdón, Sí. ¿puedo hacer una pregunta? ¿Podrías repetir cuál era, como para que la granja sea eficiente, cuántos capones por madre por año? Habías dicho un número. Bien, obviamente esto no quita que, a ver, yo te dije no menos de 28 o 29 capones por hembra por año que tiene que vender. Esto no quita que vos vengas y me digas, che, pero mi viejo o mi tío o mi vecino tiene una granja de 25 que vende 25 capones y es rentable. Sí, puede serlo tranquilamente, porque esa granja puede estar utilizando el subproducto de una industria, como puede ser, qué sé yo, una fábrica de galletitas, lo cual tiene un costo mucho más bajo de producción que lo que puede tener otro criadero. Entonces, esto es un negocio en donde termina siendo de plata, no de... A veces se hace una competencia. Cuando hablamos del negocio en sí, la parte económica, es un negocio de plata, no es un negocio de ver quién es el que más produce. A veces terminamos diciendo, no, porque yo desteto 35, yo desteto 38 y yo desteto 28. Bueno, ¿y cuántos kilos vendes? Y a su vez, ¿cuánto te cuesta cada uno de estos kilos? ¿Cuánto te cuesta en términos monetarios, no? Entonces, ¿tenés rentabilidad? ¿No la tenés? Yo les voy a contar algo cortito nomás. Yo la primer granja que armé, mi primer granja tenía creo 21 años, no me acuerdo cuánto, comencé con 5 madres y le daba, no tenía nada ni dónde ponerlas, un atrevido fui en ese sentido nada más, un desquiciado prácticamente porque no tenía dónde poner, menos tenía dónde darle de comer, qué darle de comer. Y había hecho un convenio con una empresa del pueblo donde yo vivía que fabricaba galletitas, las tostadas, y las que se rompían no las podían empaquetar y las tiraban, y para eso era un encordio tener que sacar continuamente. Entonces yo le hice un arreglo que se las sacaba y le regalaba 3 lechones al año por sacárselas, y yo con esa tostada le daba de comer. Por supuesto, mis chanchas no producían nada, 5 lechones destetaban por parto, pero no me costaba un mango a mí darle de comer a esa chancha. Entonces esos 5 lechones eran recontra rentables. Muy rentable, es más, al siguiente ciclo ya tenía 17 hembras pariendo en vez de 5. El crecimiento fue enorme para mí. ¿Qué digo? Uno tiene que apuntar a la estabilidad del sistema y tratar de vender y compararse con los más grandes, pero a veces es un negocio de plata y de rentabilidad en sí para todo esto, ¿no? No se queden con que el número para que sea rentable sí o sí es 28 o 29,
Porque puede haber una granja con un nivel de inversión muy alto que con 28, 29 no pagan tampoco. Tienen que vender 32 capones para que sea rentable. Bueno, perdón, hago otra intervención. En relación a un caso que vos comentabas antes, yo tengo una granja que tiene una cremería, y para ellos la rentabilidad es el hecho de no tratar los efluentes de la cremería. O sea, para ellos ya es rentable eso. Entonces, las cerdas que tienen alojadas, que se alimentan con eso, produzcan lo que produzcan, a ellos ya les paga el hecho de no tener que tratar esos efluentes, que son altamente contaminantes. O sea, que la rentabilidad depende de cada cual. Bien. Sigo con esto que es determinación del ciclo productivo, partos anuales y tasa de parto. Cuando hablamos de manejo semanal de grupos, o sea, cuando uno tiene una granja y quiere que todas las instalaciones, porque lo más caro hoy en día, no sé si ustedes saben, pero hoy para instalar una granja cuesta unos $7.500, $8.000 por madre de instalaciones. Hablo de instalaciones más capital de trabajo, ¿no? Entonces, imaginen una granja de 500 madres en donde hoy hay que invertir cerca de $4 millones o... ¿Cómo? No escuché. Profe, yo tengo una consulta del tema anterior que, bueno, la escribí en el chat, pero después me acordé que vos no lo leías. Claro. Que ¿cómo sé la cantidad de machos por camada para estimar el número de capones por madre? 50 y 50, hacelo eso. Pero cuando hablamos de capones, hablamos de todo. Hablamos de todo. Todo. Bien. Son capones, hembras sin servicio, los mail, la categoría en sí, hablo capones. Yo para no hacerla tan larga, decir capones, hembras sin servicio, mail. Hablo de capones. Sí. Cuando hablen de capones no hace solo referencia a los machos, sino a todas en ese caso, cuando hablamos así. Está bien, gracias. Gracias por la aclaración, por si alguno también entendía solo eso. Bueno, para hacer eficiente el uso de las instalaciones, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer todos movimientos repetitivos e iguales de animales. Ejemplo, una granja de 250 madres va a tener 12 partos todas las semanas. Todas las semanas va a tener 12 partos que van a ir sucediendo. 12 partos, 12 destete. Por supuesto que para que tener 12 partos hay que inseminar no 12 hembras, sino un poquito más, porque saben que la eficiencia reproductiva nunca es el 100, que eso es lo que vamos a ver justamente ahora. Si quieren tener con 500 madres van a tener 24 partos por semana, con 1048 y así, de esa forma, ¿no? Ahora, ¿cómo logramos esto? Se entiende por qué hacemos todo igual, ¿no? En ese caso. ¿Y por qué 24 partos y por qué 48 y así? Creo que la no respuesta es una respuesta en este caso. Me parece que no se entendió, ¿no? No. Bien. No, Sí, no se me entendió. perdí. Bien, no. Bueno, miren, a ver. El motivo de por qué 24 partos, el motivo y por qué no 26, por ejemplo, o por qué no 22, tiene que ver con, muchas veces uno hace este número. 24 partos, uno va a terminar destetando, en ese caso, cercano a 300 animales, lo que si hacen las cuentas son 12,5 lechones destetados por cada hembra en el parto, más o menos redondeado, hablo de eso, y los 300, ¿por qué? Porque es múltiplo de 50. ¿Y por qué? O sea, que vos con un lote de 300 animales armás 6 grupitos, 6 corralitos, que van a estar todos en una misma sala, de 50 animalitos cada grupo. ¿Y por qué ese número? Porque los comederos son así, son de 50 animales. Vienen comederos de 50, de 60, de 25, de 70. Entonces, si vos tendrías comederos, vas a comprar comederos de 60, tenés que tratar de hacer múltiplos de 60. Por ejemplo, tenés que agarrar y decir, bueno, voy a destetar, en este caso, 5 corralitos no te conviene, más vale decir 6 corrales de 60 animales. En ese caso, ves si aumentás las hembras o si pones la vara un poco más alta y decís voy a destetar un poco más de animalitos, ¿no? Porque 360 creo que lo podés destetar con 24 partos y 15 destetados, en ese caso.
por hembra, o 14 destetados por hembra. Entonces, podés ir ajustando. Hoy ya no hacemos más el número de destetar 2,5, sino de destetar 15 cuando planificamos una granja. Bien. Continúo con esto. Servicios partos, manejo semanal de grupos. Servicios partos de destete y 20 capones semanales, 2,4 partos por cerda por año. Este es un número establecido. Yo diría que hoy estamos todos logrando los 2,5. Las hembras, la verdad, que se comportan re bien en los sistemas productivos y logran casi la perfección. 10 capones, cada uno por parto, serían 24 capones por cerda por año. Esto es una granja que produce poco en función de los números que estuvimos viendo. No quiere decir que en rentabilidad no pueda ser eficiente. 4.160 capones, 24 en el año, dividido 24 que puede producir cada una de las madres, son 174 cerdas. Esto partía de una necesidad que era... No me olvidé cuál era la necesidad. Esto está así anotado de los pelos acá, me parece. ¿120 capones por semana? De los 120 capones por semana. Bien. Sí. Bien ahí. Bueno, la respuesta al productor será desarrollar una granja porcina con 174 cerdos en producción para obtener sus 80 capones por semana. Claro, acá esto se desvirtuó porque los 120 tendrían que haber sido con 200 y pico madres, en ese caso. Está mal, hay que corregirlo, les prometo que se lo voy a corregir antes de subirlo. En sí, digamos, es partir de un objetivo y a través de hacer datos, de conocer datos productivos, uno puede ver cuál es la capacidad de instalación que va a tener esa granja. Mira la pregunta que hace acá Horacio en este caso. ¿Una granja puede tener en promedio 2,4 partos por cerda por año? ¿Es factible eso? ¿Cómo llegamos a ese número? No es por los días de gestación. ¿Y qué más? Pero tenés que tener en cuenta, bueno, además de los días de gestación, el tiempo, digamos, en los que lo destetás y el tiempo que vuelve nuevamente a presentar el celo, el tiempo que te tarda a vos preñarla. Y bueno, Perfecto. Todo eso, el tiempo de lactancia, el tiempo de gestación, los días no productivos, el tiempo los días que demora en volver a presentar celo y que vuelve a ser inseminado. O sea, el ciclo productivo de que va de un parto hasta el otro parto en una cerda o que va de una inseminación hasta la otra inseminación. Entonces vos tenés que calcular cuántos días dura eso. Ejemplo, si duraría 154 días ese ciclo, entonces uno hace 365 días, que dura un año, dividido 154, que serían los días que dura el ciclo, y te da 2,37 en este caso, ¿no? Si uno quiere saber, dice, bueno, ¿cuánto duran el ciclo de las granjas que tienen 2,5 partos por hembra al año? 365 dividido 2,5 te da 146. Entonces vos decís, ¿qué cambia en todos estos indicadores? ¿Por qué 146 y 154? ¿Por qué 146 una granja y 154 la otra? Bueno, los días de gestación son siempre iguales, 114. En ese caso, dependiendo de la genética, algunas tienen más, pero supongamos que son 114. Los días de lactancia, eso puede variar en función de lo que nosotros elijamos, 21, 23, 28, dependiendo de lo que nosotros querramos. Ahí ya podemos achicar el ciclo. Y los días no productivos, que son los días en los cuales la cerda no está ni lactando ni gestando. Entonces puede ser que esté en el intervalo destete-celo. Recuerden que la cerda, para entrar en celo, no es como la vaca, que puede entrar en celo mientras está amamantando, sino que la cerda necesita ser destetada para poder entrar en celo. Ese intervalo que dura solo unos días, 3, 4, 5 días, a veces dura más, pero ya eso es un problema. Tendría que ser lo único que sucedería, digamos, como algo fisiológico normal. Gestación, lactancia y el intervalo de destete-celo. Si hacemos, por ejemplo, 114 más 21 más 5,
Sería un ciclo de 140, y vos me decís, bueno, pero antes habíamos sacado un ciclo muy bueno para los 2,5 partos de 146. ¿Dónde están esos 6 días? Bueno, esos 6 días es en promedio pérdidas reproductivas, que pueden ser repeticiones de celo. Vamos a decir, pero las cerdas repiten cada 21 días. Sí, bueno, una cerda repite cada 21 días. Y esa cerda que pierde 21 días, en promedio le va enchufando días a las otras. No me quiero ir muy de lleno en todo esto, ¿no? Porque ya después van a tener una clase. La idea es que empezar a ejercitar la cabeza sobre el tipo de ejercicio que vamos a estar haciendo. El práctico de hoy básicamente parte de esto, de decir, tengo una unidad de algo o un requerimiento de algo, que pueden ser kilogramos de carne para un frigorífico, pueden ser kilogramos de alimento balanceado o de un producto, de maíz, soja, cualquiera de ellos, y tenemos que instalar una granja, ¿no? O con una granja, ¿cómo abastezco los requerimientos de un frigorífico o en ese caso de una carnicería? Parte por ahí. Esto es justificar los ciclos, ¿no? Bueno, lo que veníamos hablando recién. Esto no tiene sentido que lo veamos ahora. La longitud de la lactancia que hablábamos recién. ¿Qué le parece mejor? ¿Una lactancia 21, 23, 28? De lo que estuvieron viendo hasta ahora en obstetricia, en el resto de las materias. ¿No sería mejor de 21? ¿Por qué? Una lactancia más corta para que entre en celo. Más rápido. Y además por las enfermedades que transmite la madre al lechón, a esa ya la descartas. ¿Cuál enfermedad? No me acuerdo precisamente, pero sé que hay un par que con ese manejo las evitás y no tenés que vacunar. Micoplasma, por ejemplo. En teoría, no. Y con 21 días no lo logras. Tiene que ser antes de los 14 días para micoplasma. Para los colonizadores tardíos, como son micoplasma y como lo es APP, tiene que ser antes de los 14 días. Pero aún así, vos podés tetar de 10, 11 días y aún así correr el riesgo de que se te puedan infectar igual, de todos modos. Les digo porque ha habido granjas que hicieron ese manejo y se infectaron igual. Así que no es tan seguro todo esto, ¿no? Entonces, no sería por ese. Por ejemplo, está bien lo que yo coincido con ustedes, ¿no? Lo de los 21 días me gusta. Para mí la mejor lactancia es la de 23 días, 24 días. Pero a veces para eso tenés que tener destete todos los días en la granja y para poderlo, o al menos 2 destetes a la semana. Y para eso tenés que tener un tamaño de granja de 500 a 1000 madres. Si no, me gusta el destete de 21 días. Ahora, lo dijeron para hacer más corto el ciclo. ¿Qué pasaría si yo bajo de eso? Me voy de 21 a 17. Para mí perdés kilos que engorde el lechón con alimentación materna y estaría como doble pagando, o sea, pagaría por alimentar al lechón y por alimentar a la madre, siendo que si alimentar a la madre, también alimentar al lechón con la leche. Bien, ese es uno de los problemas, lo cual es el que menos que es re importante, pero es el que menos me importa acá, en este momento. ¿Aumentaría el periodo de subalimentación después que se lo desteta? No. La cerda no está en condición de entrar en servicio de nuevo todavía. Por ahí pasa un poquito más la cosa. ¿Cuánto es el tiempo, el puerperio de la cerda? Involucra la regeneración del endometrio, la involución uterina y todo ese tipo de cuestiones que ya vienen en obstetricia. 20 días más o menos. Claro, 20, 21 días. No está en condiciones la cerda, en ese caso, para volver a ciclar. Algunas lo hacen, sí, pero es un precio que pagás después con productividad a lo largo del ciclo de la cerda, ¿no? En ese caso. ¿Vos podés destetar 17? Sí, podés hacerlo, pero puede que tengas algunos problemas reproductivos cuando lo hagas. Entonces, el motivo no menos de 21, por estas cuestiones de las que hablamos, y ya si te vas a 28, es perfectamente viable, 28, pero hoy en día, con camada de 15 lechones que estamos destetando, 15, 15 y medio, 16 en algunas granjas, 14 en muchas,
Tener lechones 28 días, la verdad que te dejan la cerda muy, muy flaquita. Te la chupan toda porque la cerda no alcanza a abastecer el alimento que requieren esos lechones, en ese caso. Y si la cerda sale muy flaca en la maternidad, después o no te entra en celo, o te ovula poco, o al tercer parto la tenés que estar descartando, en esos casos. Bueno, esto es lo que hablábamos recién, lactancia 21, 28, 35, imagínense los planteos que se hacían en algún momento, ¿no? Pero por ahí a campo los dejaba unos días más. No sé si hoy igual tiene sentido, por más que hoy podemos tener un sistema a campo muy bien manejado y no necesitas tener los lechones de 35 días con la madre. Profe, eso es lo que yo te iba a preguntar. Si vos tenés un sistema a campo, por ejemplo, en el que usás alimentación que no es balanceada, que usás descarte que vos tenés, ahí tenés que hacer algo de adaptación del lactante o lo podés pasar directamente en esos 21 días o 28. Es que en realidad un lechoncito de 21 días necesita un muy buen alimento. Sí o sí, necesita un muy buen alimento. Entonces ahí creo que vos tendrías, si vos querés destetar a los 21 en un sistema campo, tenés que invertir un poquito en instalaciones, para el invierno sobre todo, para que no tenga frío, y invertir un poco en alimento para esos cerditos. Porque le va a costar el arranque seguramente. Quizás en un sistema campo, lo que ahí tenés que priorizar un poquito, pagás con menos parto de hembra-año y priorizás un poquito la salud del lechón. Tratás de destetar un lechoncito bien fuerte, más robusto, que tenga un mejor arranque en esos casos. Claro, y ahí ya lo mete directo con el alimento que le da la madre. No, en realidad ya después vamos a ver en alimentación y nutrición que son muchas fases distintas. Todos comen un alimento. Una granja da 14 a 15 fases distintas de alimento. Un lechoncito chiquitito tiene que comer uno, después a los 15 días otro alimento, después otro y así. Tiene que ver con los requerimientos del mismo. Pero dejémoslo para más adelante eso, para no entrar ahora en ese tema, ¿no? Bien, ¿qué son los días no productivos? Hablamos antes, ya va a haber una clase de todo esto, que no está ni gestando ni lactando. Entonces, una cerda en un sistema de estos no puede estar al pepe. Tiene que estar o gestando o lactando. A lo sumo podemos esperar que la cerda esté por entrar en celo, nada más, apenas es destetada. Si no, la cerda se tiene que descartar en esos casos. De esto nada más, no quiero hablarles nada más de esto. Voy a dejar de presentar. Bueno, ¿quedan claro hasta ahora? Sí. Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Facu, algo que hayas querido, que vos quizás viste desde ahí afuera, que haya que aclarar. No, por mí está bien. Lo único a agregar que no se asusten, porque todas estas cosas que Lucas introdujo, o muchas de ellas se van a ir retomando. O sea, son todos conceptos que vamos a ir retomando permanentemente. Días no productivos, productividad por hembra por año, bueno, el tema de tratar al año en 52 semanas, o sea, son todos valores o variables que vamos a ir retomando permanentemente, ¿está? Y otra cosa, recalcar lo que les decía Luca al principio, revean estos ejercicios, cámbienle los números, cámbienle la productividad al maíz, cambien las hectáreas.